Hola, en este segundo video vamos a ver ejemplos de figuras, ¿sí? Para lo que es la explicación del primer bloque de superficie, ¿sí? Tenemos acá un cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la definición de un cuadrado? Es una figura que tiene 4 lados, por eso se le dice cuadrilátero, ¿sí? Cuadrilátero significa eso, simplemente que tiene 4 lados, que es convexo. Eso quiere decir que si uno une dos puntos de esta figura, siempre el segmento que une esos dos puntos va a estar adentro de la figura, ¿sí? Todo segmento que una dos puntos va a estar adentro de la figura. Es paralelogramo porque los lados están en forma paralela, ¿sí? Los dos lados, dos lados son paralelos por un lado, los otros dos lados son paralelos por el otro. Y es regular porque todos los lados son iguales, ¿sí? Los cuadrados son cuadriláteros, convexos, paralelogramos y regulares, con todos los lados iguales. Básicamente los cuatro lados son iguales y están con un ángulo interno de 90 grados, ¿sí? ¿Cómo es el perímetro y cómo es la superficie? Bueno, como todos los lados son iguales, para obtener el perímetro uno tiene que sumar 4 veces la misma longitud, es decir, 4 por el lado, ¿sí? En cuanto al área, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en clase? Les conté esto de hacer de la feta. Yo agarro una feta y después la voy multiplicando por cuántas fetas hay. Bueno, como acá tanto la base como la altura, entre comillas, miden lo mismo, porque los 4 lados son iguales, te termina quedando lado por lado, con lo cual te queda lado al cuadrado. Esa es la superficie del cuadrado. El rectángulo es muy parecido. La diferencia es que en vez de ser los 4 lados iguales, tenemos dos parejitas. La base, ¿sí? Las dos bases, digamos, y las dos alturas, ¿sí? Por decirles el nombre que usamos después para las ecuaciones. No son los 4 lados iguales, pero sí tenés dos iguales y otros dos iguales, ¿sí? Vamos a llamar base generalmente al que se dibuja de manera horizontal, ¿sí? La verdad que es algo relativo porque uno puede dibujar girado el rectángulo y el que habías puesto como altura pasa a ser la base ahora. Así que es una cuestión de costumbre simplemente, pero bueno, vamos a llevar esa costumbre de llamarle base al lado que está horizontal, ¿sí? Bien. El vertical, por lo tanto, va a ser entonces la altura, que se suele simbolizar con la letra H, ¿sí? Es lo más común, así que vamos a mantener también esa convención. ¿Cómo era el área de un rectángulo? Bueno, era la base por la altura, la feta de la base multiplicado por lo que mida la altura, ¿sí? El perímetro, como acá tenés que los lados no son todos iguales, ya no va a ser 4 por L, como en el caso del cuadrado, sino que tenés dos bases, así que haces 2 por base, y tenés dos alturas, así que haces 2 por altura. Dos bases más 2 por altura, ¿sí? Bien, esta es el resumen entonces de lo que sería el rectángulo. El triángulo, bueno, es una figura de 3 lados, y los 3 ángulos internos siempre suman 180 grados, ¿sí? Esa es una de las características. Eso que está marcado en amarillo son los vértices, ¿sí? Los triángulos tienen 3 vértices, a diferencia de los cuadrados o los rectángulos que tenían 4, ¿sí? Bueno, en este caso el lado 2 es el que vamos a considerar la base por cómo está dibujado este triángulo. Y ojo que la altura no coincide con los otros lados, la altura es lo que está marcado ahí punteado. La superficie es base por altura dividido 2. Si uno quisiera sacar el perímetro, necesitaría saber la medida de los 3 lados y hacer la correspondiente suma, ¿sí? La base coincide en este caso, así como está dibujado, con el lado 2. Tranquilamente, si uno lo dibuja distinta, la base podría ser el lado 1 o podría ser el lado 3. La cuestión es, dependiendo de qué datos tengo en mi enunciado, en mi ejercicio, voy a tomar como base el lado que tenga el dato de su longitud. Si no, no voy a poder usar la ecuación de la superficie. El círculo, ¿sí? ¿Qué característica tienen los círculos? Bueno, que son puntos cuya distancia a un punto llamado centro es menor o igual a una longitud llamada radio. Es decir, es la figura que surge de agarrar un punto que es el centro y tomar todos los puntos que estén a menos distancia o a la misma distancia que el radio de dicho círculo, ¿sí? Esa es la definición. Yo cuando agarro un círculo estoy agarrando todos los puntos que están entre el centro y los puntos de afuera de la circunferencia borde que están justo a la distancia del radio, ¿sí? El radio, por cierto, es la distancia entonces desde el centro hasta la parte más externa del círculo. El diámetro va a ser el doble, ¿sí? Fíjense que ahí está marcado en celeste lo que sería el diámetro. Si yo conozco el diámetro, divido por 2 y obtengo el radio.
O si conozco el radio, multiplico por 2 y obtengo el diámetro. En algún problema eso va a ser útil, ¿sí? Entonces, radio la distancia del centro al borde, diámetro la distancia desde un punto del borde al punto opuesto. Y es el doble, acuérdense que es el doble del radio, ¿sí? Así que ahí tienen, si uno quiere conocer el diámetro, agarra el radio, lo multiplica por 2, o si quiere conocer el radio, agarra el diámetro y divide por 2, ¿sí? ¿Cuál es el perímetro? Bueno, el perímetro del círculo va a ser pi por 2 por radio, o lo que es lo mismo, pi por diámetro. Las dos cuentas van a dar, por supuesto, lo mismo. La superficie, hemos visto esa animación en el video anterior, era pi por radio al cuadrado. Bien, vamos a ver ahora qué son las proyecciones, ¿sí? Proyectar una figura es básicamente alargar, extenderla en una dimensión más. Entonces, si yo tengo una figura en 2 dimensiones y la extiendo en una tercera dimensión, me va a quedar una figura de 3 dimensiones, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué figuras de 2 dimensiones se relacionan con qué figuras de 3 dimensiones. Por ejemplo, tengo un cuadrado, lo extiendo en una tercera dimensión con la misma longitud y que obtengo un cubo, ¿sí? Cuadrados y cubos están muy relacionados. Tengo un rectángulo ahora, lo alargo en una tercera dimensión y ¿qué obtengo? Bueno, a este cuerpo se le llama prisma rectangular, también se le dice paralelepípedo. La verdad es que yo lo voy a llamar con un nombre más coloquial, caja, porque básicamente tiene la forma típica de una caja, ¿sí? Tengo un triángulo, lo alargo en una tercera dimensión, ¿qué se me forma? Bueno, se forma un cuerpo que se llama prisma triangular. Yo lo voy a llamar Toblerone porque tiene la forma de ese chocolate que suele ser, como les digo, un prisma triangular, ¿sí? Si no saben lo que es un Toblerone no pasa nada, simplemente es un nombre que le vamos a dar. ¿Qué pasa si tengo un círculo y lo proyecto, lo largo en una tercera dimensión? Se me forma un cilindro, ¿sí? Ahí tiene un poquito más prolijito dibujado, fíjense, el círculo alargado te queda un cilindro, ¿sí? Bien, entonces, las figuras de 2 dimensiones tienen su análogo cuando uno las proyecta en 3 dimensiones. En este cuadrito, si quieren pueden pausar para poder verlo, tienen los nombres verdaderos y entre paréntesis pongo los nombres coloquiales que vamos a usar también, ¿sí? Bueno, con esto terminamos los ejemplos, ¿sí? En el próximo video vamos a explicar mejor cómo calcular superficies y volúmenes al hacer estas proyecciones.